hacemos un análisis profundo de la situación que vive el comercio y La Rioja. Bueno, ayer nuestro cronista, ayer a la noche salía a las 21 horas y nos mostraba imágenes del centro. Ver a las 9 de la noche, un jueves, el centro así vacío, nos impactó. Y tenía conversación con algunos comerciantes que me lo grafican de la siguiente manera: Nico, parece domingo todos los días, ¿no? Y eso es realmente preocupante porque, bueno, claramente hace una disminución notable de las ventas, con lo cual es un túnel que uno va viendo que va a significar el cierre de muchos comercios y la pérdida de trabajo. Por esa razón queríamos hablar con alguien que represente al sector para que nos cuente claramente cómo es desde adentro la cosa, ¿no? Bueno, la descripción que te han hecho los periodistas es exactamente lo que estamos viviendo. Tenemos en cuenta que venimos de una pandemia en la cual el gobierno no estaba preparado, el comercio no estaba preparado, y como siempre digo, fue una película de ciencia ficción. Un año poniendo el hombro el comercio, estuvimos prácticamente 8 meses cerrados, donde agotamos todos los recursos que teníamos, ahorro, mantenernos la fuente de trabajo abierta y la crisis. Asumado, viste que la pandemia fue una lucha que movilizamos pidiendo que no nos disminuyan el horario porque la situación es caótica. Nosotros ese análisis lo tenemos en las reuniones con el comercio continuamente. Cuando hablaban la medida de bajar a las 10 de la noche, nosotros le planteábamos qué análisis hacían para ver que en el comercio iba a afectar si ya el comercio estaba vacío a esa hora. Era recorrer el centro durante la semana, la parte gastronómica, y contar cuántas mesas de lunes a viernes tenían ocupado los gastronómicos para seguir afectándolo con una disminución horaria, porque la crisis ya hizo la disminución. No hay circulación de gente en ese momento, no hay consumo. Ver el centro de lunes a viernes a la tarde está muerto, y eso lo ocasiona el deterioro de las cosas que suben, la inflación, y teniendo en cuenta que un empleado de comercio, un sueldo de un empleado de comercio está a 56.000 pesos, y todos sabemos que el 85% de la población laboral de La Rioja depende del Estado, y el 80% de los sueldos de un empleado público está entre 25 y 30.000 pesos, o sea que ahí ya te va dando un análisis del poder adquisitivo de los sueldos de las familias, de los riojanos, que están totalmente deteriorados, y eso afecta al comercio más la pandemia. Con eso, viste, más o menos ya te voy dando de dónde viene esta semejante crisis que tenemos, que son dos cosas: la pandemia y la situación económica que estamos viviendo. Y la recesión, sí, que yo lo planteo como una recesión. Gustavo, ¿hay un sondeo aproximado de cuántos locales han cerrado o tenés cerrados en estos momentos entre micro y macrocentro, digo, tomando las avenidas como límite? Bueno, mira, yo tuve un cruce de palabras con Federico Bazán, el ministro, en la época de principio de año, cuando yo decía que se había deteriorado un 30%, y él me decía que no. Entonces yo le preguntaba cuál era el número real que él manejaba, tampoco me lo dio. Con el centro comercial ahora estamos haciendo un relevamiento, pero nosotros vemos que está muy complicado. Hubo una pequeña reactivación febrero, marzo, pero ya ahora volvemos de nuevo a esta etapa del invierno, la recesión. Están llegando listas de aumento de productos entre un 20 y un 30%, o sea que imagínate, todo sigue aumentando, los sueldos no suben, el poder adquisitivo se va deteriorando, y junto con la pandemia, por ejemplo, ahora tenemos un respiro hasta el 21 de mayo. Esperemos que todos nos cuidemos, que respetemos los protocolos. Como siempre lo decimos, en el comercio el protocolo se respeta, pero a rajatabla, nos cuidamos porque es la fuente de trabajo, y tenemos afirmativo de que el contagio no se produce en el comercio, ¿no? Por todas las medidas de seguridad que se toman, ¿no? Bueno, tenemos un respiro hasta el 21 de mayo. Esperemos que esto se mantenga para que por lo menos la actividad comercial no se disminuyan los horarios.
y se pueda trabajar. Yo apelo y tengo mucha fe de que tenemos que salir adelante. Nosotros hablamos desde el comercio que este es un año bisagra y que verdaderamente tenemos que avisorar algo nuevo el año que viene, ¿me entendés? El año que viene pensamos que va a haber una reactivación, pero necesitamos en este momento una reactivación en el aumento salarial en el empleo público que ayudaría de manera a toda la actividad comercial de La Rioja, teniendo en cuenta que somos la primera actividad comercial en importancia en La Rioja, ¿no? Ahí voy, y esa era mi próxima consulta. ¿Vos creés que esta recesión, más allá de la pandemia, como vos lo acabas de graficar, tiene que ver también con una falta de inyección de dinero al trabajador público en La Rioja, que por esa razón tenemos esa caída en las ventas? Totalmente. Vos analizá ahora el acuerdo en etapas que se hizo en la parte de comercio del 8%, el 8% y el 8%, y compará el sueldo de un empleado de comercio con el sueldo de un empleo público. El otro día me llegó una estadística donde estamos hablando que el 80% de la masa del empleado público está entre 25 y 30 mil pesos. ¿Qué familia puede solventar hoy día con ese monto llegar a fin de mes? Por eso las cajas, vos antes decías, se deterioraban los últimos 10 días, vos veías la merma. Y hoy a los 15 días vos ya ves cómo se merman las cajas. Lo venimos hablando en todos los rubros. A ver, profundizame un poquitito en eso, a ver, y quiero que se entienda mejor. Obviamente que vos antes tenías un movimiento de caja los 30 días del mes, ¿sí? Exacto. Y hoy, ¿cómo ha disminuido eso? Graficámelo en números. Bueno, yo te lo grafico. A través de la pandemia, sí, nuestras cajas se deterioraron a un 30% del valor normal de venta de antes de la pandemia. Bien, vos antes de la pandemia, discúlpame, te voy interrumpiendo para ir marcando. Dale, antes vendía 100 y llegó la pandemia, vendía 70. 30, no, 30. Se te bajó un 70%. Ah, un 70%, claro. Acordate que nosotros antes de la pandemia veníamos con crisis, pero tuvimos 6-7 meses cerrados. Volvimos a la actividad, recuperando tener nuestros negocios abiertos, octubre-noviembre. Octubre-noviembre empezó como querer un poquito. Ahí estábamos al 30% de la venta. Viene enero, febrero, marzo no empezaron las clases. Yo te voy a dar, por ejemplo, el rubro nosotros de librerías. Nosotros hace 2 años que no tenemos temporada escolar. Claro, además, es cierto. Imagínate nosotros cómo venimos. Si no empiezan las clases, no se reactiva esto, nosotros nos venimos reinventando. O vendés descartable, o migrás a gastronomía. La gastronomía tiene el problema con el horario a la noche, que si no puede estar abierto, es muy difícil que ellos puedan generar lo que necesitan para mantener su fuente de trabajo. Pero a eso también, como vos bien lo describiste, vemos deteriorado durante la semana el poder adquisitivo y se ve en todos los negocios eso, día a día. Bueno, a ver, entonces, comenzamos. Estaban vendiendo 100, entró la pandemia, de 100 pasaron a vender 30, sí. Y ahora entramos en la recesión. Así que imagínate, saca cuenta, en la recesión de lo que vos venías vendiendo un 30, ese 30% que vos decís que venía vendiendo, indudablemente vas a tener alguna diferencia de un 30, un 40, no es que el 30 todo, ¿no? Pero medianamente lo que nosotros hablamos está por ahí. Y vos tenías en cuenta que, bueno, vos tenías 30 días del mes y vendías los 30 días del mes. En lo que es marzo-abril se empezó a notar que el día 20 empiezan a disminuir, ese 30% empieza a disminuir porque la gente no llega a fin de mes. ¿Qué dato importante ese? A ver, ¿sabes? Y el mes pasado ya se empezó a ver el 15 a deteriorar las cajas. Pero cuando fue la medida, que todos nos desesperamos, que hicimos una marcha en el centro pidiendo, que decían que iban a cerrar a las 20, y nosotros estamos convencidos que a raíz de que convocamos y estuvimos, dijeron hasta las 22, bueno, eso nos dio un pequeño aire, pero afectando de una manera muy complicada al sector gastronómico. ¿Sabés lo que me preocupa? Que estamos volviendo
a un momento de La Rioja, que seguramente aquellos que tienen más años lo van a tener en cuenta, donde vos tenías plata los primeros 15 días del mes. Y los últimos 15 días era el fiado o subsistir, la libretita, sí. o subsistir con lo que fuese. O retirar plata en la tarjeta. No, pero cuando no había tarjeta, digo. Cuando no había en ese tiempo donde tenías plata los primeros días del mes y no te alcanzaba y llegaba, empezabas a fiar el resto de los días. Así es. Con lo que me acabas de contar, me vino esa imagen. ¿Qué querés que te diga, Gustavo? Te voy a dar otra más para que lo evalúes. Vos hablás con el comercio y preguntale la venta en efectivo que tenían durante el mes, y vos preguntarle ahora qué porcentaje ocupa de la caja la venta con tarjeta. La venta con tarjeta está creciendo porque la gente ya no le alcanza y va utilizando la tarjeta, un elemento de financiarse para llegar a fin de mes. Está bien, pero vos vas viendo las ventas diarias que el volumen en tarjeta ya va siendo 50 y 50 con respecto al efectivo y va aumentando. Está bien, pero pasa que los últimos días del mes más aumenta todavía la venta con tarjeta. Eso te está dando un síntoma que la gente no está llegando a fin de mes con sus ingresos. Bueno, pero también esa es un embudo, porque la tarjeta vos hoy financiás en cuotas, el otro mes vas a tener que volver a financiar y se te va acumulando. La cuotita se te acumula todo. Y cuando se te acumuló, la tarjeta te deja de dar crédito cuando ya llegas a tu límite. Entonces es un embudo y estás endeudado y no puedes sacar tampoco. Es terrible la situación, Gustavo, que estamos viviendo. Esto significa la gran necesidad que tenemos de una inyección de dinero al sueldo de la gente para que esto vaya aminorizando el problema de la inflación, ¿no? Que esto es un problema nacional, que lo venimos teniendo desde hace tiempo. Y esto se va acrecentando, aumenta el combustible, te aumenta el flete, te aumenta la mercadería. Cada vez que te llega mercadería, los fletes son terribles, tenés que estar pensando cómo pagarlo. Es una situación muy complicada que la estamos viendo todos, por eso sería importante una inyección, aumentos de dinero para esta gran masa asalarial que depende del Estado, ¿no? El Estado tendría que estar ya viendo ver de qué manera va recomponiendo el ingreso del empleo público. Gustavo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, ¿eh? No, desde ya. Un saludo grande para ustedes, para la audiencia. Tengamos mucha fe, nosotros es lo que nos mueve, y como yo siempre digo, tenemos que tomar este año como un año bisagra para llegar al año que viene a ver si con las medidas que se tomen del gobierno aminoren todo esto y que el año que viene la actividad comercial vuelva a un estado normal, ¿no? Saliendo de la pandemia y saliendo de esta crisis económica que estamos viviendo día a día. Abrazo, querido, hasta luego. Un abrazo, lluvia de bendiciones. Hasta luego. Bueno, Gustavo es presidente de la Asociación Provincial de Comerciantes y Pymes de La Rioja. A mí me dejó muy, muy preocupado este punto que acaba de contar él. La caja en el comercio riojano, a partir del 15 del mes, ha empezado a bajar notablemente sus ingresos. Voy a la caja, que es la que usted ve y que hace el ruidito, el timbre, ¡ping!, que abre. Sí. Bueno, hasta el 15 entra y después del 15 no se mueve. Eso me está haciendo volver a un momento de La Rioja. Siempre hemos sido pobres, pero hubo un momento donde se notaba muchísimo más la pobreza. Sí, por supuesto, donde era más duro todavía. Más dura. Y bueno, pero es que, como decías, el tema de los aumentos de sueldo es lo que mueve obviamente la masa estatal, que es la mayoría de la gente que tenemos en nuestra provincia son empleados estatales. Si no hay aumentos, y bueno, vas priorizando qué vas a comprar, vas priorizando si te compras, no sé, la facturita todos los días, o te traes algo de tu casa, o vas al súper, y hasta en el súper ha bajado. La Rioja es uno de los lugares donde más ha bajado el consumo en el supermercado. Entonces, es obvio que se está mostrando y que se está viendo cada vez más en los comercios. Pero bueno, el gobierno recién va a dar un aumento, Nico, que tampoco es, digamos, estrepitoso, porque ahora en julio, recién toca el próximo. Claro, sí, en julio. Y después en septiembre. Y después en septiembre, sí. Que convengamos, en realidad es el aumento que no se dio en el todo el 2020. O sea que este año tampoco, en realidad, pasando en limpio, no hubo aumento. Bueno, primer punto de esta situación desesperante, que usted como empleado público, por ejemplo, tiene menos poder adquisitivo, con lo cual se da
tiene que limitar sus compras. Y como vos decías, en vez de comprar una factura, ya solamente compras el pan. O compras un poquitito menos. Y voy a la otra parte de la economía. El que hace la factura es una persona que vive a partir de eso. Tenés una panadería, tiene varios empleados. Si no hace la factura, si no vende la factura y necesita menos empleados, entonces tiene que correr gente. Es una cadena que... Es un círculo. Hoy debería tomar conciencia el gobierno provincial de lo que significa esta recesión. Que te lo está diciendo un tipo que es del sector. Es desesperante. Hoy no hay mucho margen ya. ¿Y qué significa desesperante? Que el tipo en estos momentos está pagando con lo justo. Un tiempito más con esto y lo obliga a cerrar. Lo obliga a despedir gente. Cerrás y toda la gente que tenés a tu cargo se queda sin trabajo. Entonces tenés más pobreza en La Rioja porque esa gente le vas a dar un subsidio de 10.000 pesos. ¿Y qué va a hacer con 10.000 pesos? Nada. Entonces es muy grave. Cuando el dinero está, uno ve que el dinero que llega a La Rioja es el dinero que alcanza para dar un aumento salarial. Miren, yo les voy a hacer un ejemplo. Cuando gobernaba Casas, lo que se gastaba en sueldos en La Rioja era de 1.600 millones de pesos. 1.600 millones de pesos. Y llegaba de coparticipación 2.000 y pico. Hoy llega de coparticipación, solo de coparticipación, 5.000 millones a La Rioja. Y con los extras, el mes pasado llegó a 8.000 millones de pesos. Con lo cual, si el gobierno quiere dar un aumento, pongámosle que quiere pagarle el doble a esos que gastaba 1.600, se va a ir a 3.200, póngale, pagándole el doble a los empleados públicos. Todavía le queda, solo de coparticipación, casi 2.000 millones para lo que quiera, para gastar lo que quiera aquí en la provincia de La Rioja. El dinero está, porque si en el anterior gobierno, en los anteriores gobiernos, se gobernaba pagando los sueldos y que te quede un margen chiquito únicamente para el resto de las cosas, y lo otro lo gestionabas, obras y demás, lo gestionabas ante Nación, sí. se podía gobernar, porque Beder siempre decía, se gasta un 90% de la coparticipación en sueldos, Casas decía exactamente lo mismo, y hoy no es así, hoy se gasta muchísimo menos de la coparticipación. ¿Por qué? Porque no se aumentan los sueldos. ¿Y dónde se está notando? En esto que acabamos de contar. 10:50.